Buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos nuevamente con Mendoza Igualitaria, el programa de mendocinos y mendocinas por la igualdad. Les recordamos que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestras redes, en Twitter, MZ Igualitaria, en Instagram, Mendoza Igualitaria M por I, y en nuestra fanpage en Facebook, Mendocinos por la Igualdad. Hoy no está presente mi compañera Lupe Llobel, otra vez afectada por el estrés de esta vida, pero sí nuestra grandiosa operadora y colaboradora eventual, la genial Ana Gutiérrez, que está en un momento, no sé, como desconcentrada. Estás en todo. Estoy así como que a las puertas de atrás, las puertas de los costados, las de adelante. ¿Por dónde tenemos que salir corriendo? Sí, te va a salir la mascarita. Ay, qué difícil. Qué bueno que todavía no nos están grabando. Que no salimos en vivo por la tele. Bueno, me muero. Hubo una época en que hubo cámaras. Buenas noches. Ahora van a volver. Ay. Y van a volver mejores. Y yo sin peinar. Sí, por eso cuando empiecen a volver voy a avisar. Cosa de que vengamos pintada, como que claro, parezcamos gente. Porque así no se puede. Así no. Realmente no. Nada más viste que no damos. O sea, a ver, Pampita no anda cara lavada por la vida. Absolutamente no, ni anda con zapatillas, ni esas cosas. Y la hojota que viene en cualquier momento. Me está esperando la hojota en mi casa. La sandalia de cuero, la sandalia jipona. La sandalia esa que siempre se te corta la tirita. En el mejor de los casos, si no te destroza los pies porque el cuero no era tan bueno. Un callo más, un callo menos, ¿qué pasa? Ya estamos tan curtidas en todo, Ana. Yo ya soy tan indigente que ya no sé cuál es el problema con el caso. Bueno, como dicen, pasamos de la temporada de Esquimal Vagabundo a... ¿Qué le pasa? Que está con está muy maradoniana. Sí, la maradoneo. Es mi problema. Estoy haciendo un curso de oratoria para dejar de maradonearla. Dale. Es mi gran problema. Me meto en el tema. Tenemos invitados. Tenemos invitado hoy. Tenemos invitado porque tenemos que hablar de uno de estos temas de los que alguna gente no quiere que hablemos. Esta gente que sale a decir a la calle, no, con mis hijos no te metas. Y dicen cosas terribles. No quise traer el audio porque no me parece correcto. No, la gente que dice que van a enseñarle a los niños a masturbarse y masturbar a los compañeros. Que les enseñan a los niños a masturbarse, que les dicen que pueden ser lo que quieran desde chiquititos y que los niños a partir de eso se empiezan a plantear. Mi hijo va a ser puto porque le están diciendo que puede hacer lo que quiere. Sí, y tu hija... Mi hijo macho. Tu hijo macho. Puto. Y tu hija va a ser no sé, mi hija, no sé, que anda a saber qué quiere hacer. Pero solamente porque se lo dicen en la escuela, si ella aunque ella no lo haya pensado jamás en su vida, claro. Solamente porque le dicen que puede. Y además le van a dar hormonas desde los 8 años. Eso es lo que están diciendo los antiderechos. ¿Para qué? Para que ya se conviertan en personas del género opuesto. Se transformen así rápidamente. Esa es la idea que tienen y es una de las mentiras que difunden. Por eso el laboratorio de Spider-Man. Básicamente, es que además una de las suposiciones es que todo esto viene dictado por el FMI, Planet Parenthood y los laboratorios farmacéuticos que lo único que desean es llenarnos de toda clase de remedios. Conseguime el Mistropostrol, que es mucho más barato y... No, de eso no hay. De eso no. En Mendoza todavía no. Bueno. Pero entonces, vamos a trabajar seriamente. Bueno, vamos a hacer de cuenta que nos ponemos serias un rato, pero sí vamos a hablar seriamente de este tema. Porque para saber cómo se trabaja exactamente en la provincia, tenemos como invitado a médico endocrinólogo encargado del consultorio de hormonación de pacientes transgénero del Hospital Central, que además es presidente de la Sociedad de Endocrinología y profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de Loncuyo. Buenas noches, Pablo Ferrada. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches a todos, a todos. Y gustoso estar acá y compartir este momento con ustedes. Muchas gracias por venir. Pablo, lo que comentaba recién, una de las mentiras que se están diciendo tiene que ver con la forma en que se aborda el tema transgénero desde, dicen ellos, por ejemplo, desde los ateneos que se están haciendo sobre infancias trans en la provincia. Y esta barbaridad de que se les está dando o se les ofrecen hormonas a niñas de 8 años que se supone que todavía no saben qué son ni qué quieren ser y que a partir de eso pueden convertirse casi en cualquier cosa solamente porque la ESI les habilita a pensar que pueden convertirse en cualquier cosa. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que sucede en un consultorio de hormonación? ¿Qué es lo que
¿qué es lo que sucede cuando una persona trans lo manifiesta? ¿Qué pasa en un consultorio hospitalario? Bien, si me dejás justamente comentar un poquito mi opinión con respecto a los ateneos itinerantes que desde la Dirección de Diversidad se han organizado, de la cual me ha tocado participar en alguna oportunidad. Creo que es realmente una instancia muy enriquecedora para todos en relación al conocer, al educarnos en relación a infancias y adolescencias trans, al punto tal que uno repasando la asistencia en la mayoría de los departamentos donde se han realizado, y faltan poquitos por ya cumplir toda la provincia, ha sido realmente una asistencia magnífica. O sea que definitivamente hay gente, y mucha gente que está interesada por saber y conocer del tema. Así que aplaudo la iniciativa por parte de la dirección, a compañeros que están trabajando en ello, y bueno, y doy gracias que justamente se den estos espacios. Con respecto al manejo del punto de vista médico en relación a niñez y adolescencia trans, afortunadamente contamos con la experiencia ya de la temática en otros países donde este tipo de situaciones se tratan hace ya mucho tiempo, y contamos con evidencia científica que nos guía en el manejo justamente para lograr un abordaje adecuado, minimizando los riesgos como de cualquier tratamiento farmacológico. Definitivamente lo que se comenta en cuanto al inicio de una hormonización en una etapa tan temprana de la vida no tiene ningún fundamento, y bueno, la idea es justamente que podamos en este ratito resolver algunas inquietudes al respecto de ello. Bien, supongamos que un niño, una niña se manifiesta como persona transgénero desde muy pequeño, que antes de los 8 años, digamos, como viene pasando. Conozco varias familias en las que personas muy jóvenes, de alrededor de 5 o 6 años, que han nacido con cierto género visible, se manifiestan del género contrario. Es decir, apariencia de niño que dice soy una niña, apariencia de niña que dice soy un niño. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué es lo que se hace desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico, nosotros lo que hacemos y se sugiere es un acompañamiento del menor en ese sentido y de la familia, hasta por lo menos una edad que no sea menor a los 10 a 11 años. En pediatría hay una forma de referirse al desarrollo en la adolescencia, al desarrollo puberal, que se establecen en grados y se le da el nombre de estadios de Tanner. Los estadios de Tanner tienen que ver con el desarrollo en los cambios físicos, tanto de la niña como el niño, ya entrando en la adolescencia, y por lo menos hasta el estadio de Tanner 2, que correspondería aproximadamente a los 10 a 12 años, dependiendo el género, no se propone ningún tipo de tratamiento desde el punto de vista farmacológico. Pero sí es muy importante justamente en esa etapa de la vida un acompañamiento para poder enfrentar las inquietudes que surgen tanto en el niño que ya expresa esta dificultad, como también en la familia. Es decir, no le damos hormonas a nadie menor de 10 años. ¿Y qué pasa una vez que llegan a la pubertad? Una vez que llegan a la pubertad, lo que hacemos es retrasar su desarrollo puberal en relación a la aparición de aquellos cambios que por su género de nacimiento se establecerían. Dígase el incremento del desarrollo mamario en la niña y la modificación a nivel genital en el varón como la mujer. Para eso se utiliza medicación, que no es una medicación que se haya inventado en este momento o sobre la cual no haya experiencia, porque también se le utiliza en situaciones como puede ser la pubertad precoz. Y son medicamentos que están claramente aprobados en los entes que se encargan de ello a nivel mundial. Y lo que hacen es entonces anular el desarrollo de los caracteres secundarios. Exactamente, nosotros lo que hacemos en ese momento es retrasar el inicio del desarrollo de los caracteres secundarios, justamente para permitir en ese momento de la vida donde hay modificaciones físicas del punto de vista emocional y también en el ambiente en el cual se maneja, y se vaya desarrollando justamente su identidad de género. Bien, lo que evita problemas que enfrentan las personas trans que no han tenido estos bloqueadores, más cuando llegan a una adolescencia más tardía, 16, 17 años, tener que esconder las características secundarias porque justamente no se corresponden con su identidad.
Tal cual, eso es lo que nos toca ver nosotros actualmente, sobre todo en la atención de pacientes adultos. Los caracteres sexuales, una vez que se desarrollan en la pubertad, no vuelven atrás en forma espontánea y vamos a tener que enfrentarnos a ellos con un abordaje tanto médico, farmacológico como quirúrgico, que no está, que no digamos que trae con ello riesgos también al respecto. Uh-huh. ¿Qué clase de riesgos estamos enfrentando? Riesgos que tienen que ver con fármacos que en una dosis mayor que tenemos que usar, porque no lo hemos usado con anticipación en la adolescencia, pueda acarrear problemas de índole hepático o inclusive a nivel metabólico. Esto significa con la glucemia o el colesterol. Uh-huh. De todos modos, todo esto también lo controlamos y establecemos un tratamiento en lo que nosotros hablamos de dosis fisiológicas. Eso significa que las hormonas que utilizamos y la cantidad de hormonas que sugerimos son las que el cuerpo justamente generaría en el género conveniente. Ajá. Es decir, que no se dejan a nadie librado a su suerte con las hormonas, como sucedía un tiempo atrás cuando no había un acompañamiento médico real. Eso es así, a tal punto de que es una regla de oro para nosotros, es establecer tratamientos seguros y que generen cambios oportunos, siempre aclarando que es un nuevo desarrollo puberal, que no es de un día al otro, sino que es a lo largo de meses y años. Pero fundamentalmente de esa forma disminuimos riesgos de complicaciones que en algunos casos, cuando los medicamentos se administraban por decisión propia de la persona, podían llegar a ser inclusive fatales. Esto, estamos hablando de una gran diferencia entre lo que se vivía antes de la Ley de Identidad de Género, la 26.743, y la ley que habilitó, entre otras cosas, la asistencia sanitaria integral, que obliga al Estado a proporcionar un acompañamiento médico. Sí, yo creo que fue justamente una bisagra en la historia, primero por visualizar una situación que de alguna forma tanto en el ámbito general social como inclusive a nivel académico, en las facultades, en los hospitales, desconocíamos o no queríamos mirar para el lugar donde correspondía, y eso nos ha permitido estudiar, aprender, transmitir los conocimientos y dar apertura a la atención del paciente transgénero, como cualquier persona que concurre a la consulta por un control de salud o por algo que le inquieta en su estado de salud también. Uh-huh. Hablábamos hace un ratito recordando que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Usted decía, me acuerdo de que en 2013 Viendo Oportunidades fue por una entrevista, y lo que siguió fue el taller que se hizo en el hospital sobre atención a personas trans, y que en ese momento se hablaba todavía dentro del taller de disforia de género, porque lo que vos explicabas era que la literatura, por lo menos la que estaba disponible en español, todavía utilizaba ese término, entonces no se podían correr de ahí. ¿Las cosas han cambiado desde entonces, en estos 5 años? Sí, sin duda hemos transitado un camino que yo creo que ha sido siempre con un paso hacia adelante, en todo sentido, en poder utilizar términos correctos. Recordemos que antes, inclusive de hablar de disforia de género, se hablaba de trastorno de identidad de género, entonces ya estábamos asociando a la persona con una enfermedad, con un trastorno. Eso afortunadamente se ha modificado y ya son historias, digamos, que contamos como pasado, pero no son el presente, y hemos crecido, yo creo que en todo, con el aporte del personal administrativo en el hospital, con la creación de redes. Hoy ya tenemos representantes, sobre todo en el área de la medicina interna, en los distintos hospitales, lo que facilita la llegada, la cobertura y la entrega de medicación. Hemos transitado un camino con algunas dificultades, por supuesto, como siempre ocurre, pero con energía, con ganas y mirando siempre hacia adelante. El área en la que trabajás no está dedicada específicamente a lo sexual, más allá de los tratamientos de hormonación. ¿Cómo articulan con otros sectores que sí estén especializados en estos temas? Bien, oportunamente cuando iniciamos todo esto,
fuimos como 2 personas que nos entusiasmamos y empezamos a hacerlo. El licenciado Germán Gregorio, él es psicólogo y sexólogo clínico, con su conocimiento en el área justamente de la sexología, y en mi caso como endocrinólogo. Fuimos aumentando el número de integrantes en el equipo. Hoy contamos con el apoyo en todo lo que tiene que ver con atención en procedimientos quirúrgicos. Contamos con la presencia del doctor Andrés Quintar, lo que tiene que ver con tratamientos quirúrgicos estéticos, dígase la reafirmación pectoral o eventualmente la colocación de prótesis mamaria a las chicas trans. Y también contamos con Gonzalo Linares, él es urólogo del hospital, está justamente en este momento en Buenos Aires, en una actividad de la cual vamos a comentar en un ratito y que realmente es un orgullo para la Argentina, y él estamos haciendo todas las tratativas para justamente avanzar en lo que tiene que ver con cirugías de reafirmación genital, las cuales en este momento solo se realizan habitualmente en Buenos Aires, lo que genera en un país tan amplio como el nuestro algunas dificultades. Era uno de los reclamos de muchas organizaciones hace un tiempo que se hicieran las cirugías acá, y lo que recuerdo era que para la provincia era más práctico y seguro enviar a la gente a Buenos Aires a operarse y cubrir todos esos gastos que exponerlos a médicos sin la experiencia en este tipo de cirugías. ¿Ya estamos superando ese escollo también? Sí, justamente el inicio de las cirugías, y eso nos hemos puesto muy firmes, no tenemos intención que sea para ir aprendiendo y ver cómo salen, sino que ya con la presencia y la tutoría de médicos que de esto vienen trabajando ya hace más de 10 años, inclusive tiempo previo a la ley de identidad de género, así que eso ha sido, digamos, un requisito que como equipo médico nos hemos propuesto alcanzar, y estamos muy cerca de ello justamente. Genial. Pablo, mencionabas antes que cuando se proporcionan hormonas a una persona que ya es adulta, entra en una especie de segunda pubertad en el sentido opuesto, y que esto es un proceso de meses. ¿Qué es lo que sucede con los y las pacientes cuando empiezan con una hormonación? ¿Hay un acompañamiento psicológico también para llevar este proceso médico adelante? Sí, tengamos en cuenta que nosotros vamos a empezar a trabajar sobre un área que no solamente se limita a los cambios corporales, sino que de la mano del uso de hormonas hay cambios inclusive en la conducta, en la forma de sentir las cosas, o sea que claramente necesitamos el trabajo multidisciplinario. En ese sentido también aclaramos que en este trabajo que realizamos y en el cual contamos con Germán Gregorio como psicólogo, no es nuestra intención, no lo realizamos, hacer ningún tipo de psicodiagnóstico que permita establecer un diagnóstico de transexualidad, porque justamente no es lo que corresponde hacer y no lo hemos hecho nunca, pero sí el acompañamiento desde psicología y desde el área de sexología es fundamental, porque estamos hablando de una serie de objetivos que nuestras pacientes tienen, que yo inclusive se los interrogo, se los pregunto en la primera consulta para ir justamente sabiendo a dónde vamos a apuntar con todo, y que ellos lo han ido generando esa inquietud, esas ansias a lo largo de muchos años, y hoy afortunadamente le podemos ir entregando alguna respuesta. Entonces es llegar a un punto donde vamos a empezar como una nueva vida, y necesitamos para eso tener claramente un equilibrio, no solamente en una medicación, en un análisis, en un procedimiento quirúrgico, sino que fundamentalmente en sus sentimientos y en su forma de estar. Uh-huh. Pablo, durante muchísimo tiempo las personas trans carecían completamente de derechos, entre ellos el derecho a la identidad, por lo que no tenían acceso a ninguna forma de atención médica que les solucionara por un lado la pregunta a nivel psicológico y por el otro lado el obstáculo médico respecto de sus cuerpos. A partir de la ley tengo una percepción, vos me dirás si es cierta, de que hubo como una movida hacia una obligación de las personas trans de ir hacia las hormonas, ir hacia la cirugía, es decir, ahora que estaba habilitado había que hacerlo, y que las generaciones más jóvenes, las que ya han crecido al amparo de esta ley,
no lo sienten como una obligación, sino como un derecho y una posibilidad, y que toman de todo lo que la ley ofrece exclusivamente lo que les parece y lo que no lo toman. Sí, claramente nuestra experiencia marca como dos situaciones distintas. Justamente aquel paciente que nos consulta quizá hoy con una edad de 35 o más años, cuyo transición a lo largo de la vida y en esta dificultad con la expresión de su identidad de género le ha generado conflictos, e inclusive a nivel legal, en la calle, en cuanto a su comportamiento familiar, y la nueva generaciones en la cual inclusive hasta es muy frecuente que lleguen a la consulta acompañados de su mamá, de su papá, demostrando interés, demostrando apoyo y estando muy interesados por saber lo que viene con respecto luego a la consulta. O sea que eso claramente de por sí marca un cambio social increíble. Y a la vez un conocimiento. Hoy sabemos que el alcance de la información es casi en forma instantánea, un conocimiento de sus propios derechos, de dónde poder inclusive reclamar justamente el cumplimiento de sus derechos, y eso por supuesto que a uno como médico le es muy grato, porque es tirar todo del mismo carro, y eso la verdad que es muy satisfactorio. Bien, mencionábamos un acontecimiento que decías que es un orgullo para la Argentina. ¿De qué se trata? Mira, Elizabeth, justamente entre este 2 y 6 de noviembre estamos en este momento desarrollando en Buenos Aires un mundial que es organizado por la WPATH. La WPATH es la asociación que reúne a todos los profesionales de la salud, no solamente médicos endocrinólogos, sino que cirujanos, trabajadores sociales y todo aquel que se involucra con la atención de pacientes transgénero. La WPATH es una entidad multinacional que fue creada allá por la década del 60, inicialmente bajo el nombre de Benjamin, que fue uno de los primeros médicos que se encargaron justamente de ir delineando el manejo del paciente transgénero. Hoy ya es una entidad realmente de reconocimiento mundial, y particularmente en este 2018 es la segunda vez, luego de muchos años de realización de estas reuniones. Empezaron allá por el año 1971, que se realiza en un país fuera de los países comúnmente denominados del primer mundo. Es la primera vez que se desarrolla en un país latinoamericano, y fuera de los países europeos y Estados Unidos. Se había desarrollado hace unos años en Tailandia, así que realmente para nosotros es un orgullo muy grande poder reunir en este momento en Buenos Aires a los referentes en la temática. ¿Qué es lo que se va a tratar en este congreso? El congreso es un congreso con múltiples actividades, muchas de ellas realizadas en paralelo, para la atención, para la evaluación del punto de vista quirúrgico, de los avances a nivel de la hormonización, todo lo que tiene que ver con la discusión en derechos, que recordemos que no es en todos los países el manejo igual. Argentina, con la ley de identidad de género, realmente marcó un antes y después en lo que es la legislación, ya hoy acompañada por más de un país en el área de Sudamérica. Y realmente la temática es muy importante, muy extensa, con actividades que se desarrollan desde primera hora de la mañana hasta última hora del día, y con concurrencia de profesionales de toda parte del mundo. ¿Y organizaciones de la sociedad civil también que estén en este tema? Sí. Que están presentes en este mundial, y que han estado presentes, y que agradezco yo que estén presentes en todas las actividades que nosotros realizamos, ya con un alcance más provincial o regional, y que son fundamentales para que todo esto marche. Sí, están presentes, en la sociedad civil, están presentes en distintos sectores de partidos políticos también, están activando que todo esto siga adelante y que no haya ningún impedimento del ejercicio de estos derechos. Una de las preocupaciones con el cambio de gobierno, con los recortes en salud y algunas medidas que se han ido tomando, tiene que ver con la provisión de medicamentos. En algunos lugares
hubo diferentes movidas de rechazo y protestas porque estaban faltando medicamentos de distintos tipos. ¿Ha habido problemas con la provisión de hormonas en Mendoza? Mira, justamente en este último tiempo hemos tenido un poquito más de continuidad en lo que tiene que ver con la provisión. En general, por ejemplo, en lo que tiene que ver con hormonas y en el Hospital Central, sí hubo un periodo ahora en el inicio de este segundo semestre del año, en la demora de entrega de parte del tratamiento hormonal. Se había hecho una compra para el primer semestre y debía renovarse en el segundo semestre, pero ya estamos en este momento nuevamente con todo el trabajo al día, así que y hemos podido instrumentar también la entrega de medicación en centros de salud periféricos de cabecera y también en otros hospitales, siempre digamos trabajando en conjunto con el seguimiento desde el Hospital Central. Así que en este momento afortunadamente contamos con el apoyo, el aporte de la medicación en su totalidad. ¿Por qué es importante sostener la continuidad? Es importante sostener la continuidad porque estamos hablando de un tratamiento médico. Cuando hablamos de tratamiento médico nos referimos a medicación que se puede aplicar ya sea en forma inyectable o vía transdérmica a través del uso de geles o también vía oral, que para que se vayan estableciendo los cambios corporales no debe haber una interrupción. Estamos hablando de un tratamiento que en su gran mayoría es reversible. Reversible, por un lado, convenientemente cuando la persona que nos consulta decide que su transformación es conveniente que llegue hasta un determinado punto, y también eventualmente reversible y desde el punto de vista negativo cuando hay interrupción del tratamiento y los cambios que se han ido logrando se pierden. Entonces es fundamental entender que esto es un tratamiento prolongado. Hablar hoy de por vida es como ser un poquito condenatorio al respecto, pero claramente nuestros cuerpos funcionan con hormonas a lo largo de toda la vida y de alguna forma es lo que también hacemos con la terapia hormonal cruzada. Pablo, como profesional, ¿qué es lo que has aprendido en estos años trabajando en este tema? La verdad que he aprendido muchísimo. Yo siempre comento en todas las charlas que me toca dar que he aprendido mucho y quizá de todo ese aprendizaje una fracción pequeña es la que específicamente se relaciona con mi especialidad, con la endocrinología. He aprendido muchísimo de cada uno de las personas que acuden a la consulta. He aprendido mucho de este trabajo con otros profesionales. He aprendido mucho de cada uno de los miembros de las asociaciones civiles que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. La verdad que ha sido para mí personalmente muy enriquecedor. Fue inicialmente, y aclaro, un desafío iniciar el trabajo en una temática de la cual no me había formado en la formación de pregrado, no había aprendido nada, inclusive en la formación ya como especialista, y sin embargo hoy hemos podido establecer inclusive nuestras propias guías de práctica clínica, hemos podido establecer consenso sobre cuál es el mejor de los manejos. O sea que el aprendizaje realmente ha sido mucho y espero que siga siendo a lo largo de estos próximos años realmente. ¿Cambió la relación médico-paciente? Totalmente. ¿En qué? Cambió la relación médico-paciente primero porque estamos estableciendo un lugar en donde uno puede acudir a la consulta para no solamente tener alguna inquietud respecto a algo corporal, sino que comentar cosas que si no pasarían y serían probablemente una inquietud sin resolver para el paciente. Y también hemos logrado, y esto en este sentido agradezco también el comportamiento que han tenido el personal administrativo del hospital, saber cómo tratar, dirigirse al paciente trans, no generar una barrera de la cual ya estábamos acostumbrados que existieran. Tengan en cuenta ustedes que el lugar físico y el horario en el cual se desarrolla el consultorio de atención a pacientes trans es exactamente el mismo en el cual se atienden todas las especialidades médicas del hospital. O sea que estamos dando lugar a
un derecho, no estamos regalando nada ni tampoco creyéndonos que con esto nos ganamos el cielo, sino que es claramente estableciendo un derecho que nuestros pacientes trans desafortunadamente en otros momentos de la historia de Argentina no lo han tenido. Uh-huh. Y poniéndolo en pie de igualdad, que es lo que corresponde. Y como docente, ¿qué es lo que estás llevando de esta experiencia a tus estudiantes en la Facultad de Ciencias Médicas? Sí, como docente, nosotros ya, digamos, generamos los primeros conocimientos en el cursado de pregrado. Yo me desempeño como director de endocrinología en tercer año, donde los alumnos comienzan a entender el porqué de los distintos de las situaciones clínicas de los pacientes, y ya empezamos a hacer referencia ahí de la existencia de la transexualidad y de los tratamientos al respecto, y luego en actividades académicas en años superiores y en actividades que son voluntarias para los alumnos también aumentamos el bagaje de conocimientos, y afortunadamente hemos tenido la concurrencia realmente masiva a actividades de formación, tanto en la Facultad de Ciencias Médicas como también ha ocurrido en la Facultad de Derecho, en Ciencias Sociales. Hemos podido contactarnos con distintas áreas, y realmente la presencia, la asistencia a las actividades, el interés, el cuestionarse las cosas que estamos haciendo ha sido algo constante. Es decir, que hay una inquietud y hay una necesidad muy grande. Para cerrar, Pablo, ¿qué les podemos decir a estas familias que quizás se dejan asustar, no adhieren directamente a este discurso tan terrible que es el de "con mis hijos no te metas", pero que quizás les están prestando atención y se asustan por la posibilidad de que se haga algo con sus hijos y sus hijas que en realidad no va a suceder nunca, pero tienen ese miedo? Como consejo y como sugerencia, yo creo que la información, el conocer algo de lo cual desconocemos, es un primer paso fundamental, y en esto nosotros como profesionales médicos nos hemos tenido que formar y hemos tenido que generar también nuestra propia experiencia. Hemos instrumentado actualmente actividades también con el Hospital Noti, que sabemos que es aquel lugar donde se realiza la consulta en la edad pediátrica, y ya tenemos establecido, digamos, un protocolo de manejo, el acercarse, el preguntar a ver qué es esto que me puede estar ocurriendo en mi familia y que no entiendo y que tengo temor de cometer un error, ya sea por omisión de algo que corresponde hacer o hacerlo en forma inadecuada. El conocer qué tenemos hoy como conocimiento, como herramientas, es fundamental, entendiendo que nadie se va a ir de una consulta con una hormona en la mano porque así lo obligamos, para nada, sino que trabajamos como equipo, damos lugar a las dudas justamente. Cuando nosotros ya en la atención del paciente adulto le preguntamos, y esto es una de las primeras preguntas que yo siempre les realizo en la primera entrevista, si recuerda en qué momento de su vida comenzó a notar que aquellos roles, aquellas actividades que debía realizar por el género asignado al nacimiento no eran con las cuales se identificaba. La regla en más del 90% de los casos es a partir de los 3 a 5 años, o sea, estamos hablando de algo que comienza muy tempranamente en la vida, y que es bueno justamente que como grupo familiar entendamos que esto puede ocurrir y que contar hoy con el apoyo profesional en el ámbito de la endocrinología, de la pediatría, del trabajo social, de la psicología es fundamental. Es decir, no se está interviniendo en nadie que no lo necesite, y si definitivamente quienes lo necesitan lo manifiestan desde muy temprano, si es que hay un espacio familiar de escucha y de contención, o no lo manifiestan porque saben que nadie va a escuchar, pero la transgeneridad existe, manifiéstanos desde muy temprano. Tal cual, sí, siempre desde el punto de vista psicológico se establece que la identidad de género, es decir, la forma con la cual yo me veo al espejo y en base a eso cómo me comporto en mis roles, se establece y se manifiesta muy cercano a la manifestación del lenguaje, con lo cual ocurre muy tempranamente en la vida. No significa
tampoco que porque mi hijo, mi hija tomen un juguete que no corresponde a ese juguete típico del género asignado, mañana mismo vamos a empezar un tratamiento hormonal. Eso no ocurre, pero justamente hoy contamos con conocimiento, contamos con herramientas para no mirar en forma equivocada o mirar para otro lado situaciones que realmente existen. Bien, creo que podemos ayudar a mucha gente si difundimos esta información, como digo, tanto para quienes están en una situación en la que se encuentran con un niño, una niña que manifiesta una identidad distinta de la asignada a nacer, y en el caso contrario, para quienes tienen miedo de que algo suceda cuando sabemos que no va a suceder. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presencia aquí. Fue el doctor Pablo Ferrada, como decíamos, médico endocrinólogo, encargado del consultorio de hormonación del Hospital Central, presidente de la Sociedad de Endocrinología y profesor en la Facultad de Ciencias Médicas, donde vemos que no todo está perdido. Muchísimas gracias, Ana Gutiérrez, como siempre, por la operación. De nada, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Nuevamente, muchas gracias a FM Ágora por el espacio y a ustedes por estar del otro lado. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el viernes.